El mundo está lleno de historias sorprendentes que han fascinado a todos los que llegan a oír algunas de estas historias que generan muchas incógnitas y que no se les ha podido dar explicación y que lo único que se puede hacer es especular sobre gira en torno a algunos de estos sucesos, y el día de hoy traigo un iceberg de sucesos téricos, misteriosos o aterradores que pasaron en la historia con distintas poblaciones. Sin más que decir, vamos a iniciar. El Triángulo de las Bermudas, el puesto más conocido de este iceberg y seguramente ya sabrás de qué trata, es una región del Océano Atlántico Norte, famosa por las misteriosas desapariciones de barcos y aviones que supuestamente han ocurrido en esa área. El triángulo está delimitado por 3 puntos: Miami, en el estado de Florida, San Juan, en Puerto Rico, y las Bermudas, una isla en el Atlántico. A lo largo de los años, esta zona ha sido el centro de numerosas teorías conspirativas y leyendas urbanas, que atribuyen las desapariciones a causas paranormales, extraterrestres o anomalías magnéticas. Sin embargo, la ciencia no ha encontrado evidencia sólida de que el Triángulo de las Bermudas sea más peligroso que otras partes del océano. Muchos de los accidentes pueden explicarse por factores naturales, como mal clima, errores humanos o fallas mecánicas. En resumen, aunque el Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación popular, no hay pruebas concluyentes que demuestren que haya algo sobrenatural en esa área y queda como un mito de más de tantos. La masacre de Jonestown ocurrió el 18 de noviembre de 1978, cuando más de 900 personas, la mayoría miembros de la secta Templo del Pueblo dirigida por el líder religioso Jim Jones, murieron en un asentamiento aislado en la selva de Guyana, conocido como Jonestown. Este suceso es ampliamente considerado como uno de los peores suicidios masivos de la historia moderna y una de las tragedias más impactantes relacionadas con sectas religiosas. El Templo del Pueblo, como se hacía llamar, fue fundado por Jim Jones en los años 50 en Estados Unidos y atrajo a un gran número de seguidores, muchos de los cuales eran afroamericanos y personas de bajos recursos, debido a su mensaje de igualdad racial y justicia social. Sin embargo, con el tiempo, el comportamiento de Jones se volvió cada vez más paranoico y autoritario, convenciendo a sus seguidores de que el mundo exterior era hostil y que ellos vivían en un paraíso socialista. La tragedia comenzó cuando el congresista estadounidense Leo Ryan visitó el lugar para investigar denuncias de abusos contra los miembros del grupo. Durante su visita, algunos miembros del Templo del Pueblo intentaron escapar, lo que llevó a un enfrentamiento en una pista de aterrizaje cercana, donde Ryan y otras 4 personas fueron asesinadas por los guardias de Jones. Después de este incidente, Jones ordenó a sus seguidores que participaran en lo que él llamó un acto revolucionario de suicidio. Bajo presión, muchos de los miembros de la comunidad bebieron un ponche de frutas mezclado con cianuro, mientras que otros fueron forzados a hacerlo a punta de pistola. Al final, más de 900 personas murieron, incluidos más de 300 niños. La masacre de Jonestown sigue siendo un símbolo del peligro que pueden representar los líderes carismáticos y las sectas que promueven el aislamiento extremo y la obediencia ciega. La colonia de Roanoke, también conocida como la Colonia Perdida, es uno de los misterios más famosos de la historia colonial estadounidense. Se estableció en 1587 en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, bajo el liderazgo de John White, como un intento de fundar una colonia permanente inglesa en el Nuevo Mundo. Un grupo de colonos, compuesto por aproximadamente 115 personas, llegó a la isla de Roanoke. John White fue nombrado gobernador y lideraba a los colonos, quienes esperaban fundar una comunidad próspera. Poco después de su llegada, los colonos enfrentaron dificultades, como la escasez de alimentos y tensiones con las tribus nativas locales. En 1587, John White regresó a Inglaterra para buscar más provisiones y apoyo, dejando atrás a los colonos, incluida su propia familia. Sin embargo, cuando White llegó a Inglaterra, estalló una guerra entre Inglaterra y España, lo que retrasó su regreso a Roanoke. Cuando White finalmente pudo regresar a Roanoke en 1590, 3 años después de su partida, descubrió que la colonia estaba desierta. No había señales de los colonos, ni evidencias claras de lo que les había sucedido. Lo único que quedó fue la palabra Croatoan, tallada en un poste, y la palabra CRO, grabada en un árbol cercano.
White interpretó esto como una posible señal de que los colonos se habían trasladado a la cercana isla de Croatoan, donde vivía una tribu nativa amiga. Sin embargo, White no pudo investigar más debido a las malas condiciones climáticas y la falta de recursos, y nunca se encontró rastro de los colonos. El destino de los colonos de Roanoke sigue siendo incierto, pero algunas de las teorías más comunes incluyen asimilación con las tribus nativas, ataque por tribus hostiles, muerte por hambre o enfermedad, intento fallido de regresar a Inglaterra. Aunque se han hecho esfuerzos para resolverlo, hasta la fecha no hay pruebas definitivas sobre lo que realmente sucedió. El incidente del paso Dyatlov es uno de los misterios más extraños y desconcertantes en la historia de Rusia, ocurrido en los Urales en 1959. El suceso involucró la muerte de 9 excursionistas experimentados en circunstancias misteriosas mientras realizaban una expedición de esquí en las montañas. El lugar donde ocurrió el incidente es conocido como el Paso Dyatlov, en honor a Igor Dyatlov, quien lideraba el grupo. El grupo de 9 esquiadores rusos, compuesto por estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, partió en una expedición para atravesar el monte Otorten, en los Urales del norte. Su objetivo era llegar al monte, un recorrido de varios días de travesía en condiciones extremas. Dyatlov y su equipo planeaban regresar para el 12 de febrero, pero no lo hicieron. No hubo señales de vida del grupo, lo que llevó a sus familias a pedir una misión de rescate. El 20 de febrero, un equipo de búsqueda y rescate fue enviado para localizarlos. El 26 de febrero, los rescatistas encontraron el campamento del grupo en una colina llamada Montaña de la Muerte. Los rescatistas descubrieron que la tienda del grupo había sido rasgada desde el interior, y todos sus miembros habían abandonado el campamento a pie, descalzos o con ropa mínima, en medio de temperaturas extremadamente frías. Los primeros 5 cuerpos fueron encontrados a unos cientos de metros de la tienda, cerca de un área boscosa, con señales de hipotermia. 2 de ellos estaban descalzos y solo con ropa interior. Los otros 3 cuerpos parecían haber intentado regresar al campamento. Los 4 cuerpos restantes fueron encontrados semanas después en un barranco cercano, y mostraban heridas mucho más graves, como fracturas craneales y costillas rotas, pero sin signos externos de trauma. Uno de los cuerpos fue encontrado sin lengua. El informe de la investigación inicial, realizada por las autoridades soviéticas, concluyó que las muertes fueron causadas por una fuerza natural convincente, pero no explicó por qué el grupo había abandonado su tienda, por qué algunos cuerpos mostraban heridas graves, similares a las causadas por un impacto fuerte, y por qué presentaban niveles elevados de radiación en algunas de sus prendas. Entre los aspectos más extraños del caso se encuentran la tienda rasgada desde adentro. Algunos de los excursionistas que presentaban signos de exposición a radiación en su ropa. Las lesiones de los cuerpos no eran compatibles con ataques de humanos ni animales, sino más bien con el impacto de una gran fuerza externa. La falta de huellas de terceros cerca del campamento. Algunas de las posibles causas que pensaron sobre lo que pudo ocasionar esto fueron una avalancha, vientos catastróficos, pruebas militares secretas, ataque de una tribu local o animales, fenómenos paranormales o extraterrestres. El incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más discutidos y desconcertantes del siglo XX, fascinando tanto a investigadores como a entusiastas de los fenómenos inexplicables. El incidente mortal de baile de 1518, también conocido como la epidemia de baile de Estrasburgo, fue un extraño y trágico fenómeno en el que cientos de personas comenzaron a bailar de manera incontrolable en las calles de Estrasburgo, en la actual Francia, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Este suceso ocurrió en julio de 1518 y duró aproximadamente un mes, causando la muerte de varias personas por agotamiento, ataques cardíacos y derrames cerebrales. El incidente comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a las calles de Estrasburgo y empezó a bailar sin razón aparente. Lo extraño es que no podía detenerse. Bailó durante varios días, y en poco tiempo, otras personas se unieron a ella. En el transcurso de la siguiente semana, el número de personas que bailaban incontrolablemente creció hasta alrededor de 30. Para el final del mes, unas 400 personas habían sido afectadas por esta fiebre del baile, bailando sin descanso y sin control sobre sus propios cuerpos.
A medida que el evento continuaba, algunas personas colapsaron de agotamiento físico, mientras que otras murieron a causa de problemas cardíacos, agotamiento extremo o derrames cerebrales debido al esfuerzo prolongado. Las autoridades locales intentaron ayudar de varias maneras. Creyeron que la única cura era permitir que los bailarines siguieran bailando hasta que se curaran. Incluso contrataron músicos y habilitaron escenarios pensando que una solución sería proporcionar un entorno controlado para el baile, pero esto solo empeoró la situación. A lo largo de los siglos, los historiadores y científicos han intentado entender qué causó esta extraña epidemia. Se han propuesto varias teorías. Una intoxicación provocada por el consumo de centeno infectado con un hongo conocido como cornezuelo. Histeria colectiva o psicosis masiva, fenómenos religiosos o supersticiosos, enfermedades neurológicas. Algunos investigadores también han sugerido que pudo haber una base neurológica, como alguna enfermedad que afectara el sistema nervioso, lo que explicaría la falta de control sobre los movimientos corporales. El fenómeno finalmente desapareció en el mes de agosto, cuando las autoridades locales llevaron a los afectados a un santuario dedicado a San Vito, creyendo que un acto religioso podría poner fin a su sufrimiento. Después de algunas ceremonias religiosas, la epidemia comenzó a reducirse, y las personas dejaron de bailar. El incidente sigue siendo un enigma, pero es un recordatorio de cómo las tensiones sociales, el contexto histórico y las creencias culturales pueden influir profundamente en el comportamiento humano, incluso de maneras tan extremas y trágicas como esta. Las luces de Marfa son un fenómeno misterioso y legendario que ocurre cerca de la pequeña ciudad de Marfa, en el oeste de Texas, Estados Unidos. Estas luces inexplicables han sido observadas durante más de un siglo y continúan desconcertando a los investigadores y visitantes. Se describen como luces brillantes y parpadeantes que aparecen en el horizonte, generalmente en las llanuras desérticas al sureste de Marfa. Las luces suelen ser de colores variados, como blanco, amarillo, naranja o rojo, y a menudo parecen flotar o moverse en el aire. Se pueden ver tanto como un único destello o en grupos, apareciendo y desapareciendo sin un patrón claro. Las luces han sido reportadas moviéndose de manera errática, a veces separándose, fusionándose, cambiando de dirección o incluso elevándose en el cielo. A menudo se las describe como si estuvieran bailando o parpadeando a lo largo del horizonte. Aunque no siempre son visibles, las luces se pueden observar de manera regular en la zona conocida como Mitchell Flat, una llanura al este de las montañas Davis, cerca de la autopista 90, donde se ha construido un área de observación especial para los curiosos. Los primeros reportes de las luces de Marfa datan de finales del siglo XIX. Un vaquero llamado Robert Ellison supuestamente las vio por primera vez en 1883, mientras arreaba ganado cerca de Marfa. Pensó que se trataba de fogatas de indígenas nativos, pero al día siguiente, no se encontró ninguna evidencia de fogatas o campamentos. A partir de ahí, el fenómeno se convirtió en un misterio local, con numerosos reportes en las décadas siguientes. A lo largo de los años, se han ofrecido diversas explicaciones para intentar descifrar qué causa las luces de Marfa. Algunas de las teorías más populares incluyen reflejos de luces de vehículos, refracción atmosférica, actividad geológica, fenómenos electromagnéticos, fenómenos paranormales o extraterrestres. Las luces de Marfa se han convertido en una atracción turística y cultural. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, las luces siguen siendo un enigma, ya que no se presentan de manera regular ni bajo condiciones predecibles. El experimento Filadelfia es una famosa teoría conspirativa relacionada con un supuesto experimento militar llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943 en el puerto de Filadelfia. Según la leyenda, el propósito del experimento era hacer que el barco de guerra USS Eldridge se volviera invisible a los radares y, potencialmente, a la vista humana mediante el uso de tecnología avanzada basada en campos electromagnéticos. Se dice que el experimento logró hacer que el barco desapareciera de la vista humana y de los radares por un corto periodo de tiempo. Según algunas versiones, no solo desapareció el barco, sino que fue teletransportado a otro lugar, como Norfolk, Virginia, y luego volvió a Filadelfia. Los tripulantes habrían sufrido graves efectos secundarios, desde quemaduras, desorientación e incluso fusión física con las estructuras del barco.
Se alega que algunos tripulantes desaparecieron o quedaron atrapados en una especie de estado de invisibilidad permanente. La historia del experimento Filadelfia comenzó a popularizarse en la década de 1950, principalmente debido a las cartas de un hombre llamado Carl Allen, quien afirmaba haber sido testigo de los eventos y enviaba cartas a un astrónomo llamado Morris Jessup. Jessup había escrito sobre ovnis y tecnología avanzada, lo que atrajo el interés de Allen. No hay evidencia creíble que respalde que tal experimento ocurriera. La Marina de los Estados Unidos ha negado repetidamente la existencia del experimento Filadelfia, y muchos expertos creen que la historia es una mezcla de malentendidos, mitos y especulaciones. Aunque se ha desmentido, el experimento Filadelfia sigue siendo una de las leyendas más fascinantes y misteriosas dentro del ámbito de las teorías de conspiración. El misterio del pueblo de Joer Verde es una leyenda intrigante y espeluznante que ha circulado en internet y en libros sobre fenómenos inexplicables. Según esta historia, todo un pueblo desapareció misteriosamente sin dejar rastro. El incidente supuestamente ocurrió en Joer Verde, un pequeño poblado rural en Brasil, en 1923. Aunque el relato ha captado la imaginación de muchos, no hay evidencia histórica creíble que confirme que este pueblo o evento realmente existió, lo que lo convierte en una historia principalmente alimentada por rumores y leyendas. Según la leyenda, en 1923, los habitantes de Joer Verde, un pueblo de alrededor de 600 personas, desaparecieron sin dejar rastro. Se cuenta que un grupo de visitantes llegó al pueblo y descubrió que estaba completamente desierto. No había signos de lucha, desastre natural ni ninguna pista obvia que explicara la ausencia de los residentes. Una de las versiones más populares de la leyenda señala que en la escuela del pueblo, los visitantes encontraron una pizarra con un inquietante mensaje escrito en portugués que decía: "No hay salvación". Este detalle ha añadido un elemento macabro a la leyenda, sugiriendo una tragedia desconocida o un evento sobrenatural. Según la historia, se realizaron investigaciones para encontrar a los habitantes del pueblo, pero nunca se encontró ninguna pista sólida. No hubo cuerpos, ni evidencia de un éxodo masivo o un ataque. Simplemente, todos habían desaparecido, y Joer Verde quedó como un pueblo fantasma. Dado que la historia del pueblo de Joer Verde no tiene una base histórica sólida, las explicaciones tienden a moverse en el ámbito de lo especulativo, lo sobrenatural y lo conspirativo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y sin más que decir nos vemos en otra ocasión.